me han invitado para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de una de las metodologías de investigación que tienden a tener una gran importancia en América Latina, como es la investigación de acción participativa. En primer lugar, pues quiero agradecerles su presencia y su disposición para formarse como investigadores y en este caso para acercarse a una de las metodologías que tiene además un valor, y es que surgió en América Latina. Voy a organizar mi exposición como en tres grandes partes. Una es hacer como esta contextualización histórica acerca de el origen de estas metodologías participativas de investigación, sus antecedentes. En un segundo lugar, vamos a detenernos en lo que a mi juicio son como algunos criterios, algunos principios que forman parte de esta tradición investigativa. Y en tercer lugar, vamos a presentar lo que sería como el proceso, el itinerario de una investigación que se asume como participativa. Bueno, entonces, en las clasificaciones que se hacen de las metodologías de investigación tienden a hablarse de grandes paradigmas. Seguramente ustedes ya en una conferencia anterior trataron este tema. Entonces, la investigación participativa formaría parte de lo que llaman el paradigma crítico-social. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el origen mismo de las ciencias sociales y su afán de representarse el mundo de lo social a partir de la explicación o posteriormente a partir de la interpretación de los hechos sociales, hubo desde el comienzo investigadores, pensadores que pusieron en sospecha el carácter ideológico de la ciencia social. Es decir, para algunos autores como Marx, la economía, el derecho, las ciencias sociales que estaban naciendo, pues básicamente era una manera no tanto de explicar o comprender el mundo social, sino de reproducir ese orden social. Entonces van a plantear la necesidad de que el conocimiento social, la ciencia social, se ponga al servicio también de la transformación de la crítica social, ¿no? Es de Marx la famosa frase de que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Entonces podríamos decir, allí hay algún planteamiento de lo que podría ser una ciencia social crítica. Igualmente en Europa la tradición marxista, en particular la llamada Escuela de Frankfurt, también planteó la necesidad de una teoría crítica al positivismo que se imponía en las ciencias sociales en aquel entonces, y también una crítica al papel ideológico de las ciencias sociales. Entonces, algunos autores como Adorno y más recientemente Habermas van a plantear la necesidad ya no solo de una teoría crítica de lo social que contribuya a la emancipación humana, sino una ciencia social que la vehiculice. Eso en estos contextos más de los países centrales. En el caso de América Latina, la llamada investigación participativa va a tener sus raíces como en las dinámicas políticas, sociales y culturales que van a darse en América Latina de la década de los 60 para acá. Y no podríamos entender el origen de estas metodologías participativas si no tenemos en cuenta un poco el contexto en el que surge. ¿Y cuál es ese contexto? El contexto en el que surge la investigación participativa, que es finales de los 60, comienzos de los 70, está caracterizado por ser una coyuntura que algunos incluso denominaban en Mofas Borda como de crisis. ¿Cómo era entendida esa crisis? Y es que estos países, estas economías y sociedades latinoamericanas que habían sido en buena medida como unas sociedades tradicionales, no totalmente subordinadas a la lógica de la economía moderna, capitalista, el mundo del mercado, estaban viviendo un proceso de transformación acelerado desde mediados de siglo, pues dado los impulsos a la industrialización que le dieron pues, las políticas desarrollistas, y también en ese contexto del desarrollo pues se había promovido la necesidad de una educación para el desarrollo, de unas ciencias sociales para el desarrollo, de una comunicación para el desarrollo. Es decir, se
pensó que todos los conocimientos y las disciplinas tenían que ponerse al servicio de ese desarrollo. Sin embargo, algo que también va a marcar ese periodo es que a finales de la década de los 50, 1958, 1959, se da en Cuba una revolución social que también va a plantear la idea de transformaciones sociales, pero ya no por la vía de las reformas desarrollistas, sino por las vías de las transformaciones, podemos decir, aceleradas, bajo la palabra revolución. Entonces, ese contexto de cuál sería el camino más adecuado a la transformación de nuestras sociedades, pues hizo que hubiera diferentes posiciones, diferentes polémicas, y algo que va a pasar también en esa década de los 60 es que emergen como sectores de la población que antes no tenían una visibilidad tan grande. Un ejemplo, por una parte, la industrialización y la migración del campo a la ciudad había traído la emergencia y cada vez mayor crecimiento de los pobladores pobres de la ciudad, los llamados sectores populares urbanos, que demandaban vivienda, servicios públicos, educación. Entonces había ahí una masa de población relativamente nueva. Igualmente, en esos años 60 es el periodo también de la masificación de la educación pública. Entonces también va a haber una cantidad de jóvenes en secundaria y también en el mundo universitario, allí también como con ansias de cambio, de transformación, y también pues va a irse consolidando también como una intelectualidad de izquierda que va a querer leer lo que está pasando en otra clave. Entonces va a haber un elemento común en esas finales de los 60 y comienzos de los 70, y es la incorporación de las claves de la perspectiva marxista para leer varias dinámicas de lo social. Entonces así, por ejemplo, en la educación van a haber autores, tanto en Europa como acá, o sea, en Francia, por ejemplo, el mismo Bourdieu, Passerón, que van a hacer una crítica muy fuerte al sistema educativo, al sistema escolar, demostrando que el sistema escolar no era una institución neutral, sino una institución que reproducía los valores y las relaciones capitalistas. Lo mismo va a pasar en el campo de la educación. O sea, en esos años 60 también es ese periodo del tránsito de la radio, de la prensa escrita, de la radio, a los comienzos de la televisión. Y entonces va a darse una crítica muy fuerte también a los medios masivos de comunicación, desde esa perspectiva, de empezar a demostrar que la prensa, que la televisión, que la radio eran instrumentos, aparatos, es decir, aparatos ideológicos del Estado. Lo mismo va a pasar en lo que nos interesa, y es en el campo de la ciencia. Varios de los primeros sociólogos y científicos sociales que había en América Latina en esos años 60, tal vez la mayoría, se habían formado en las escuelas de posgrado en Estados Unidos, en Europa, y básicamente se habían formado en la concepción teórica y método más predominante en el momento, que era el estructural funcionalismo. Entonces, desde esa perspectiva, la idea de sociedad era la de un orden más o menos que funcionaba armónicamente en torno a unos valores compartidos, y como que cada una de las piezas de la sociedad eran como parte de un rompecabezas que funcionaba muy bien. Pero lo que estaba pasando en América Latina en esos años 50, de 60, pensemos en Colombia, la violencia, pues era todo lo contrario a lo que planteaban esas teorías. Entonces estos autores van a acoger como con entusiasmo el marxismo, en la medida en que el eje central de su análisis era el conflicto social y la existencia de diferentes intereses sociales. Entonces fue así como varios pensadores simultáneamente en diferentes lugares de América Latina van a imaginarse la posibilidad de otro tipo de investigación, la posibilidad de otro tipo de ciencia social. Entonces, básicamente podemos decir, hay dos autores que serían como los, en una parte, antecedentes, pero también los fundadores de esta tradición de investigación participativa en América Latina. En primer lugar, en el tiempo, Paulo Freire, el brasilero, él andaba en un movimiento que se llamó el Movimiento de Cultura de Base, que junto con otros profesionales quería, como decían ellos, elevar el nivel cultural de los sectores más deprimidos de la sociedad para que se volvieran como sujetos partícipes de la historia, que se volvieran actores democráticos, y en ese contexto se inventó una propuesta de alfabetización que permitía que, a la vez de que la gente aprendía a leer y escribir, también iba
aprendiendo a leer críticamente la realidad y ganarse elementos de empoderamiento para sentirse también como partícipe del cambio social. Entonces, en ese contexto, él va a inventar una propuesta metodológica cuyo punto de partida era lo que él llamaba la investigación temática. Es muy interesante porque el criterio que estaba allí de fondo es que no podía hacerse ninguna propuesta educativa si por fuera de la realidad y del contexto de los estudiantes. Entonces, por eso, en esa metodología se proponía que se formara un equipo de investigadores donde hubiera no solamente los educadores, sino personas de las ciencias sociales, incluso artistas y personas de la comunidad, para que entre todos reconocieran cuáles eran como las problemáticas más significativas de esa población, reconocieran también cuáles eran las formas de expresión verbal y simbólica frente a esos problemas, y a partir de ahí precisamente reconocer lo que ellos llamaban precisamente esos grandes temas generadores y esos códigos culturales desde los cuales ya montaban toda la propuesta. Entonces, si bien es cierto que ese planteamiento de la investigación temática, que la podemos encontrar en el capítulo 2 del libro Pedagogía del Oprimido de Freire, básicamente ya los analistas han encontrado se aplicó en Brasil en unas ocasiones, en Uruguay, en 2, 3 países. De todos modos quedó como planteada esa idea de una investigación que podía involucrar a la gente común y corriente y otros como decir, criterios que rompían con el positivismo en la investigación social. Pero el aporte más significativo en el origen de la investigación participativa es el que va a dar el colombiano Orlando Falsborda. Ya por ahí aparecerán imágenes de este personaje, un sociólogo que había sido formado en las mejores escuelas de sociología en Estados Unidos, su maestría, su doctorado, y que había regresado a Colombia precisamente en esos años 50, finales de los 50, en pleno conflicto, plena época de violencia, y que en un primer momento, junto con otras personalidades de la talla de Camilo Torres Restrepo, habían querido, es decir, en buena medida compartiendo, como decir, las perspectivas reformistas, pues aportar al cambio, al desarrollo del país a través del conocimiento, de la educación, de la acción comunal, de la reforma agraria, pero también en esa coyuntura de finales de los 50, comienzos de los 60, fueron encontrando como los límites de ese reformismo desarrollista y empezaron como a plantearse la necesidad de una mirada como más crítica y más radical frente al conocimiento y frente a la transformación social. Entonces es así que a finales de los 60, Falsborda, junto con otros profesionales, va a formar una fundación a comienzos de los 70, Fundación La Rosca, y van a irse a trabajar en diferentes zonas del país con campesinos como con indígenas en la idea de lo que él llamó inicialmente una ciencia popular. Y era la idea, así como en ese entonces se estaba hablando en educación de una educación popular, en comunicación de una comunicación popular o alternativa, en el mundo eclesial se habla de una iglesia popular. Entonces Falsborda va a como plantearse la necesidad de una ciencia social popular o de una ciencia para la liberación, así como había la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación, la comunicación alternativa. Y entonces, desde la práctica, que eso es interesante, que podríamos decirlo también con el caso de Freire, y es que buena parte de estos aportes van a tener un anclaje muy fuerte en la práctica de estos mismos pensadores, o sea, no son autores que construyen sus propuestas solamente a partir del diálogo con autores o con teorías foráneas o cercanas, sino hay como una unidad entre prácticas y reflexión. Entonces es así que Falsborda, en ese trabajo de la década de los 70, va a ir hablando junto con sus otros colegas, primero de una investigación militante, y era básicamente un llamado centrado en el investigador, en el profesional, en el científico social, al compromiso con la liberación, con la transformación, y entonces por tanto la necesidad de una interacción más respetuosa con la gente, la necesidad de una participación en las dinámicas locales, y en ese contexto es que va a irse configurando
y también en diálogo ya con otras personas en Brasil, con Carlos Rodríguez Brandao, con Joao Bosco Pinto, de lo que se llamó ya la investigación acción participativa. Y ahí Falsborda va a insistir mucho en la P de participación, porque también en Estados Unidos había surgido también una metodología que se llamaba, o se llama, una Action Research, investigación-acción. Allí, de todos modos, claro, eso era un elemento interesante que lo había planteado un psicólogo social llamado Kurt Lewin, y que básicamente partía de una crítica a las prácticas profesionales que hacían los estudiantes de psicología y de ciencias sociales, que iban a un barrio, a una comunidad, a unas poblaciones, allá a ejercitarse, a buscar información, pero a la gente no le quedaba nada. Entonces Kurt Lewin va a decir, no, vamos a inventarnos una forma de investigación que también vaya permitiendo aportes a la acción, a la transformación, más que a la transformación, a las acciones locales. Entonces él va a plantear una metodología que combina momentos de intervención, de acción, con momentos de producción de conocimiento que a su vez alimenta y da elementos para transformar la acción, y así en una, vamos a decir, en una espiral infinita de producción de conocimiento y acción social. Entonces, Falsborda, que conocía precisamente esa investigación-acción, pues quiso marcar de que lo que estaban haciendo acá en América Latina era algo diferente al ponerle en mayúscula y en negrilla la P de participación. ¿Por qué? Porque de entrada lo que quería caracterizar esa metodología era como su compromiso con las luchas, con las organizaciones comunitarias y populares con las que trabajaban. Es decir, para él, recordando lo que decíamos de Marx, el centro de la investigación, de la producción de conocimiento, era no solamente aportar al conocimiento social, sino especialmente aportar a las comunidades en sus procesos de transformación social.